Hola, cordial saludo. Mi nombre es Laura Cristina Velázquez Jaimes, pertenezco al programa de licenciatura en Filosofía y actualmente me encuentro cursando el curso de Filosofía Moderna. El día de hoy vengo a responderles algunas preguntas primordiales para esta fase final del curso. Primero que todo, ¿qué es la modernidad? Luego, ¿cuáles son sus características, aquellas causas y hablarles un poco sobre las corrientes filosóficas del racionalismo, del empirismo y pues del idealismo? ¿Ok? Entonces, espero que les guste este video y me acompañen. Bueno, ¿qué es la modernidad? La modernidad es aquella época pues que destaca el profundo cambio en la comprensión del mundo y aquella relación humana que se llevaba ahí. Empieza a ser una más como propia, un poco más individualista que busca consigo misma. También se enfatiza un poco en la centralidad que había de la razón en este periodo, o sea, se busca un conocimiento que sea mucho más fundamentado y sistemático, donde se resalte más el surgimiento del individualismo y pues la autonomía del pensamiento, así como la influencia de movimientos como el Renacimiento, que terminaron siendo una forma para promover la valorización del ser humano, del individuo y de su capacidad creativa. Por otro lado, también podemos señalar la relevancia que tuvo la revolución científica y la reforma protestante como eventos que ayudaron o impulsaron o impactaron significativamente en la percepción de la autoridad y la verdad por parte de la sociedad en ese entonces. Bueno, en resumen, podemos decir que la modernidad se caracteriza por ser una transformación en la valorización del humano, individuo y búsqueda del conocimiento, porque termina siendo influenciada por eventos claves que marcaron un antes y un después en este periodo histórico. Bueno, algunas de las características que pues componen a la modernidad es que pues el individuo empieza a ser la nueva referencia universal de este. Empieza a haber más perspectiva en que el humano es el centro de la visión del mundo. También el cómo el enaltecimiento del pensamiento racional como un culto. O sea, empieza a ser como que el pensamiento racional empieza a ser como la doctrina de ese entonces. También pasamos a que la realidad termina siendo abordada mediante el uso ya sea de la razón o de la ciencia. Y pues empiezan a haber cambios en la organización política, administrativa que pues anteriormente no había y pasan a ser como ese boom de la época. Bueno, a ver, ahora hablemos un poquito de las causas. Una causa fue el descubrimiento de América que se dio en el siglo XV cuando Cristóbal Colón inició la conquista de América. Luego tenemos la Reforma Protestante que hablamos previamente. Bueno, esta fue liderada por Martín Lutero, que se dio pues en el siglo XVI, que llevó a que hubiera una interpretación mucho más personal de la fe religiosa, desafiando la autoridad que había sobre la predicación y tradición que se llevó por muchísimos años más, o bueno, por muchísimos años anteriormente. Bueno, el protestantismo enfatiza en que la autonomía del individuo y su capacidad de seguir sus propias convicciones, o sea, yo misma tengo la capacidad de crear convicciones. Bueno, voy a seguirlas, no me voy a dejar guiar por lo que han dicho durante muchísimo tiempo, sino que yo misma tomo mi camino. O sea, empiezo a tener autonomía. También tenemos el Renacimiento que se da en el siglo XV al siglo XVII, donde hay un poco más del hombre y de su creatividad. Luego tenemos la Ilustración, que termina siendo un poco teorizada por Immanuel Kant, donde se intenta se intenta que pues se comprende en ese entonces que la autorreflexión del sujeto conocente busca examinarse a sí mismo como un espejo. También Kant establece que la razón termina siendo como el Tribunal Supremo, que es el que permite evaluar cualquier afirmación con validez, o sea, si era o no era. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del racionalismo, que pues es una corriente filosófica que enfatiza muchísimo en el uso de la razón como herramienta para obtener conocimiento. Esta más o menos se dio en la Europa continental en el siglo XVII al siglo XVIII.
este era aquel método para poder conseguir conocimiento, de modo que terminan siendo la clave con el razonamiento para conseguir la verdadera comprensión y asimilación de todo el mundo. Por otro lado, encontramos el empirismo, que termina siendo casi la contraparte del racionalismo, puesto que ésta promulga que no es la razón la forma para obtener conocimiento, sino la experiencia y pues la evidencia. También el tema de la profundidad que hay en los sentidos, o sea, el olfato, la vista, la escucha, el gusto, el tacto. Bueno, estos terminan siendo la clave para adquirir el conocimiento. Además de que esta permitía que hubiera ideas innatas en el individuo que permitiesen que a futuro se pudiera adquirir ese conocimiento. Ya para finalizar, eh, el idealismo. Bueno, en el idealismo hablamos muchísimo un poquito más de dos autores principales que fueron Kant y Hegel. Bueno, eh, esta corriente enfatizaba más que todo que la realidad última proviene de la naturaleza mental o espiritual, puesto que de ser necesario la percepción de las cosas, era necesario que hubiese una mente. O sea, ¿cómo? O sea, la mente es aquella que desempeña un papel primordial para la existencia de la realidad concebida. Entonces, a partir de Kant y Hegel, cada uno desarrolló un idealismo en base a sus planteamientos. En el caso de Kant, el idealismo trascendental, que pues planteaba que nuestra experiencia está influida sí o sí por las estructuras cognitivas de la mente humana, mientras que Hegel planteaba más un idealismo absoluto que promovía la realidad última como un proceso dialéctico de desarrollo espiritual. Teniendo en cuenta esto, eh, intenté más posible responder estas preguntas primordiales del curso. Les agradezco enormemente por ver este video, por acompañarme durante toda esta explicación de la filosofía moderna. Entonces, nos vemos en otra instancia. Muchísimas gracias. Adiós.